Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si tu vida es otro instante no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y coincidir, y coincidir, y coincidir. Bueno, primero que nada, pues agradeciendo a mi estimado Alberto Escobar. Este es el espacio del autor y estamos hoy con el señor Alberto Escobar, a quien le agradezco mucho tanto el espacio como su tiempo, mi estimado, para los autores y compositores. Para mí es un gusto, Donkey, ya sabes que te apreciamos desde hace muchos años. Muchas y nos da gracias. mucho gusto ver el esfuerzo que pones siempre para beneficio de quienes estamos entercados en trabajar con las canciones, ¿no? Gracias, maestro. No, pues más que todo, la motivación precisamente del espacio del autor es con el fin de que le demos rostro a aquellas letras que aparecen nada más en los discos, porque a veces suele suceder y nos ha pasado a nosotros que suena una canción en radio y dices, esa es mía, ahí sí, o sea, siempre salen con ahí sí, no, y de verdad. Entonces vamos dándole rostro y que la gente conozca quién está detrás de las canciones, aparte de los señores intérpretes que nos hacen el favor de apoyarnos con su talento
y pues que también los amigos arreglistas también están ahí. Claro, por supuesto. En el anonimato, y vamos a sacar todo ese tipo de personas para que los conozcan por medio del Facebook, YouTube y del Twitter. De acuerdo. Sí. Adelante. Gracias. ¿Qué me dices? Empezaré por preguntarle a mi estimado Alberto Escobar, ¿cómo nace la canción de Coincidir? Bueno, es una canción que nace, la primera estrofa nace en la espera del dentista, o sea, estoy una tarde que me toca ir al dentista, siempre traigo mi cuaderno a un lado y siempre lo que se me va viniendo voy anotando. Un borrador. Y la primera estrofa se me ocurre al vuelo ahí en la espera, ya total me pasan al dentista y ahí se queda guardada. Esa tarde, un poco más tarde, llego a la casa y al ratito llega Raúl Rodríguez, con quienes estábamos trabajando, con él, con Enrique Ortiz, con Paco Padilla, con Pancho Madrigal. Nos reuníamos todas las semanas para desde analizar y hacer taller y de todo. Entonces la comparto a Raúl y lo primero que me dice, está padrísimo eso, déjame ponerle música. Dice, si puedes escribirle tantito más, mejor, pero si no, con eso la hacemos y no sé qué. Total, como parte del anecdotario, al lado de la casa de ustedes, vivía en ese entonces Adriana, su hermana, y entonces se baja él de mi estudio, se baja a casa de su hermana a despedirse y cosas de esas, y en lo que él se baja escribo el resto de la canción. Y entonces lo alcanzo y le dije, oye, ya se me ocurrieron más cosas, a ver qué te parece la ley. Y dice, no, padrísimo. Entonces se lleva a casa ese texto y ahorita no registro con detalle si fue un día o 2 días después que me habla, oye, pues ya tengo una propuesta para la música, a ver qué sé. Y se viene a cenar con nosotros esa noche y nos la canta por primera vez. Y dice, ¿cómo la sientes, no? Le dije, pues a mí maravillosa. ¿Qué dice? ¿Cómo te explico? Pues encantado. No, pues yo sentí que había una congruencia maravillosa entre la palabra y la melodía y que todo estaba bien resuelto y dijo, no, padrísimo. Y entonces ahí nace Coincidir. Esto es justamente en febrero del 84. Teníamos justamente 2 años de estarnos reuniendo regularmente, ¿verdad? Y a partir de ahí yo digo, oye, es que me encantó eso de yo preocuparme por la letra y que alguien se preocupe por la música, porque como había dejado varios años de hacer canciones y de agarrar la guitarra y todo eso. Suele suceder así. Entonces de repente el empezar a crear melodías me resultaba más difícil que el empezar a crear textos, porque esos todo el día todo el día estaba escribiendo. Iba en el coche y entre semáforo y semáforo iba pensando algo y lo anotaba, y a la hora que me tocaba el alto y así, o llegaba al banco a hacer fila para pegar algún servicio o algo, y ahí estaba con mi cuaderno anotando y así. Entonces yo estaba escribiendo y escribiendo desesperadamente, pero el sentarme a hacer la música no me estaba saliendo en ese época. ¿A qué se dedicaba anteriormente mi estimado Alberto Escobar? Bueno, yo encuentro la música desde la adolescencia y es a principios del 70 donde me encuentro realmente tocado por el amor, que es lo que me hace escribir la primera canción. Y para mí la música era muy importante cuando tuve que elegir qué estudiar, porque para mí, antes que la música, inclusive llegó a estar desde muy chico lo que era la pintura. Ya en la adolescencia encuentro la música que se vuelve mi pasión, y la escritura estaba también siempre muy cerca en toda esa época. A la hora de estudiar, yo tenía dudas entre estudiar artes plásticas o entre estudiar música. Pero familiarmente siempre hubo mucha inquietud y mucha angustia de que yo me dedicara al arte. Y yo la verdad en aquel entonces pues no tuve como la claridad como para yo aventarme a hacer realmente arte desde a saberlo como un
una vocación, ¿verdad? Entonces acabé estudiando arquitectura, que lo sentí como que era lo que más se le acercaba al arte en la oferta de carreras que existía en esa época, ¿verdad? Que no eran más limitadas que ahorita, no, ¿cierto? Pero 100 veces más limitadas que ahorita. Ahorita hay hasta variaciones de la variación y de todo, ya hay que a lo mejor no va a haber trabajo, pero que hay mucha demanda, más poco empleo. Y hay muchas cosas que escoger, o sea, si uno tiene cierta facilidad para ciertas cosas, hay muchas alternativas para estudiar. Antes no era tanto eso. Es correcto. Eran los abogados, eran los médicos, eran los ingenieros y los contadores y administradores, ¿verdad? Y los arquitectos, y casi ya se nos acababa. Se nos acababa, ¿no? Entonces, a partir de coincidir con el primero que trabajo en serio es con Raúl Rodríguez, porque pues con esa muestra yo me encanté, y después ya para esa época empezábamos con el proyecto de lanzar nuestro trabajo formalmente, y ahí en esa época aparece otro amigo muy querido para nosotros, que era Gustavo Ángeles, que también era compositor, músico y loco igual que nosotros, que él en esa época estaba al frente de todo lo que eran los espectáculos de fiestas de octubre. Entonces nos dice unos meses antes de octubre, si ustedes preparan, él estaba al tanto de lo que estábamos haciendo, y nos dice, si ustedes preparan algo para fiestas de octubre, yo los meto al Teatro de Goya. Y entonces nos dio mucha emoción, llegó la motivación. La verdad hubo mucha motivación, pero también nos dio mucho temor. Sentíamos el Teatro de Gollado como algo inalcanzable, como algo muy grande, demasiada responsabilidad. Y lo es. Entonces, lo que originalmente iba a ser el proyecto de Pancho Madrigal, el proyecto de Enrique y Raúl, que venían trabajando como dueto, el proyecto de Alberto Escobar, el proyecto de Paco Padilla, y la idea era como lanzar una serie de proyectos y de empujarnos mutuamente. Entonces dicen, no, pues vamos haciendo un grupo en lugar de todo, o sea, de tantos proyectos separados. Hagamos uno solo de todos. Exactamente. Y entonces Enrique, Raúl y Paco estuvieron de acuerdo con eso. Pancho dijo, no, yo paso, yo sigo jalando y yo sigo trabajando, pero yo no le entro a la cantada. Y yo pues dije, pues me quedo solo, no, pues le sigo, le entramos. Me acomodo. Y creamos en ese entonces ya el proyecto de Tierra Mojada, que fue como la conclusión de esos años de preparación. Entonces a partir de ahí empezamos a hacer canciones de una manera más sistemática, y escribimos, despuesito de coincidir, escribimos otra que se llama Llueve, que también musicalizó Raúl, y que fue como nuestra carta de presentación con Tierra Mojada, que fue el grupo, el nombre que escogimos a sugerencia de Ernesto, mi hermano. Para el proyecto de todos. Para el proyecto de todos, él sugirió, oye, pues algo que tenga que ver. En ese entonces, pues lo que rifaba obviamente era la canción de Guadalajara de Pepe Guizar, y que menciona que huele Guadalajara, que huele esa pura tierra mojada. Entonces dijimos, bueno, porque nuestro proyecto estaba pretendiendo partir de lo regional. Nos tenía sin cuidado lo que estaba pasando en el mundo, digo, en el sentido de que no queríamos como ser muy ambiciosos y querer hacer algo así para todo México, para toda Latinoamérica. Lo hicieron para ustedes. Lo hicimos primero para Guadalajara y Jalisco, como decir, ¿qué tenemos que hablar de Guadalajara y de Jalisco? ¿Qué valores tiene su gente? ¿Y qué es lo que hay que empujar, no? Entonces nace Llueve, que fue nuestro